Vivimos en un mundo que aplaude la velocidad, que glorifica al que corre más rápido, al que reacciona primero, al que no se detiene a mirar dentro de sí. Pero según Neville Goddard, el verdadero poder no está en correr hacia el deseo, sino en habitarlo desde dentro, en permanecer firmes en la visión, sin importar lo que se manifieste afuera. La prisa nace del miedo, de la duda, de la desesperación por ver resultados. La persistencia, en cambio, brota de la fe, de una confianza silenciosa que no necesita pruebas inmediatas porque ya ha aceptado la realidad deseada como un hecho. No es actuando frenéticamente como se cambia el mundo, sino creyendo con constancia en una imagen interior que no se negocia ni se abandona, incluso cuando todo alrededor parece contradecirla. Neville decía que el hombre no atrae lo que quiere, sino lo que es. Y ser no requiere correr, sino asumir y sostener. Mantener la visión no es una espera pasiva, es una fidelidad activa a una realidad invisible que por ley debe revelarse. Pero cuando la impaciencia entra en juego, cuando el tiempo parece un enemigo y no un aliado, es fácil caer en el error de actuar sin convicción, de empujar desde el esfuerzo físico lo que no ha sido aún concebido en el alma. Y allí es cuando el puente de incidentes se fragmenta, cuando la manifestación se disuelve no porque no era posible, sino porque dejamos de creer antes de ver, porque confundimos moverse con avanzar, hacer con transformar, actuar con crear. Para Neville, persistir no era repetir una afirmación mecánicamente ni mantenerse ocupado con acciones externas. Persistir significaba habitar con convicción una escena interior hasta que se volviera más real que cualquier apariencia del mundo físico. Era mantenerse fiel al estado asumido sin importar cuántas veces la realidad pareciera negarlo, porque el mundo exterior, insistía Neville, no es más que un eco del mundo interno. La verdadera persistencia no tiene nada que ver con el agotamiento ni con la fuerza de voluntad en el plano físico. Es, más bien, un tipo de lealtad silenciosa. Es el acto de regresar una y otra vez al fin deseado como si ya hubiese ocurrido. Cuando uno persiste en un estado interior, no importa lo que esté sucediendo alrededor. No hay necesidad de convencer a nadie, de explicar, de justificar. Uno simplemente sabe. No porque tenga pruebas, sino porque ha asumido una identidad. Y esa identidad, si se sostiene, se manifiesta. Neville relataba la historia de un hombre que deseaba mudarse a otro estado del país para comenzar una nueva vida, pero carecía de los medios para hacerlo. En lugar de luchar contra las circunstancias, este hombre cerró los ojos cada noche y se vio a sí mismo en su nuevo hogar, sintiendo el ambiente, escuchando los sonidos del lugar, respirando como si ya estuviera allí. No actuó impulsivamente ni trató de forzar el cambio con acciones externas. Persistió en su visión sin desviarse, hasta que las circunstancias se reorganizaron a su favor. Alguien que no conocía terminó facilitando su traslado exacto, sin que él tuviera que buscarlo. Este tipo de fidelidad, enseñaba Neville, es la verdadera causa. La acción física puede llegar, sí, pero solo como consecuencia natural de un estado ya establecido. No se trata de hacer para lograr, sino de ser para recibir. Persistir, entonces, no es cuestión de tiempo o esfuerzo, sino de conciencia. Y quien permanece fiel a su visión, sin ceder ante la evidencia opuesta, inevitablemente la verá desplegarse ante sus ojos. Una de las trampas más sutiles en el camino de la manifestación
es confundir movimiento con creación. Neville fue tajante al respecto. Ninguna acción, por más estratégica o constante que sea, puede sustituir un cambio de conciencia. Él decía que las personas fracasan no porque no hacen lo suficiente, sino porque actúan desde el mismo estado del que desean escapar. Y cuando se actúa desde la carencia, no importa cuántos pasos se den, el resultado siempre reflejará esa misma carencia. Es fácil caer en la ilusión de que, si uno se esfuerza más, si se mantiene ocupado, si se mueve rápido, el deseo se materializará. Pero para Neville, esto era como intentar encender una lámpara sin haberla conectado a la fuente. Las acciones tomadas sin fe, sin un estado interior transformado, no son más que intentos vacíos. Pueden parecer productivas desde fuera, incluso generar resultados temporales, pero no sostienen una verdadera manifestación porque no están alineadas con el ser. En una de sus conferencias, Neville compartió el caso de una mujer que quería atraer una relación amorosa. Ella empezó a salir constantemente, a inscribirse en eventos, a frecuentar círculos sociales con la esperanza de encontrar a alguien. Pero cada vez regresaba más frustrada, más sola, más cansada. Lo que no había cambiado era su concepto de sí misma. Seguía sintiéndose indeseada, seguía viéndose sola incluso cuando estaba rodeada de personas. Actuaba sin fe, sin haberse convertido en la mujer que ya es amada. Y mientras no modificó ese estado, ninguna de sus acciones tuvo poder real. Neville insistía en que el único esfuerzo válido es el esfuerzo por asumir el estado deseado. Todo lo demás es añadidura. No hay mérito en hacer más, sino en ser diferente. La conciencia crea la realidad, no la cantidad de movimiento. Por eso decía que si uno cambia internamente, las acciones necesarias se presentarán solas, como parte del puente de incidentes. Pero si uno se mantiene igual por dentro, ningún acto externo será suficiente. Porque la vida no responde a lo que haces, sino a lo que eres. Mantener la visión para Neville no era simplemente recordar un deseo de vez en cuando, ni visualizarlo en momentos de inspiración. Era habitar el fin con tal intensidad y constancia que se volviera una nueva forma de ser. Significaba asumir, aquí y ahora, que ya se es aquello que se desea ser. No como un juego mental, sino como una realidad interior tan firme que no se tambalea ante ninguna apariencia contraria. Neville no hablaba de esperanza ni de expectativa, sino de cumplimiento, de vivir desde el deseo cumplido, no hacia él. Y es precisamente esta permanencia silenciosa en el fin lo que transforma la realidad con una precisión casi mágica. Porque cuando uno actúa sin haberse transformado, las acciones carecen de alma, están vacías, desconectadas del poder creativo. Pero cuando uno sostiene la visión, incluso sin moverse, la vida comienza a reorganizarse para reflejar ese nuevo estado. El mundo externo no tiene otra opción. Neville lo repetía una y otra vez. No se te concede lo que quieres, sino lo que crees ser. La mente que sabe esperar en el estado deseado, que no se desespera por ver resultados inmediatos, se convierte en un canal puro de manifestación. En ese silencio interno, donde no hay lucha ni esfuerzo, el poder opera con mayor libertad. La quietud no es inactividad, es alineación total con el fin, y desde esa quietud surgen los movimientos precisos, las acciones correctas, sin ansiedad ni prisa. Es ahí donde el puente de incidentes comienza a desplegarse, no como una carrera que uno debe correr,
sino como una corriente que lo lleva exactamente al lugar asumido. Neville lo ilustraba con ejemplos donde las personas no hacían nada extraordinario externamente, pero habían hecho el trabajo más profundo. Habían creído, habían sentido, habían persistido, y el universo respondió. Porque el acto más poderoso no es correr tras algo, sino convertirse en aquello que ya es nuestro en conciencia. Mantener la visión es, en verdad, la forma más alta de acción. Porque en esa fidelidad invisible se activa la ley. Y una vez activada, no hay obstáculo que pueda interponerse. Persistir no es forzar, resistir ni aguantar el paso del tiempo esperando que algo cambie. Para Neville, persistencia era permanencia, no en el deseo, sino en el estado ya cumplido. Es muy distinto resistir desde la falta que permanecer desde la plenitud. Resistir es luchar contra lo que es, mientras que persistir, tal como él lo enseñaba, es descansar en lo que ya es, aunque aún no se haya mostrado ante los sentidos. El tiempo no juega un papel en este proceso porque, para quien ha asumido el fin, el tiempo ya no existe como obstáculo, solo como vehículo. Cuando alguien mantiene con firmeza su visión, no está esperando que el mundo le conceda algo. Está permitiendo que su nueva identidad se asiente, se estabilice, se vuelva familiar. Y es esa familiaridad la que transforma la conciencia, porque uno no manifiesta lo que desea de forma esporádica, sino aquello que sostiene como verdadero sin interrupciones. La fidelidad al fin crea una nueva versión del yo, una identidad que ya no duda, que ya no busca, que ya no pide. Simplemente es. Neville decía que el secreto de toda creación está en el yo soy, no como una frase para repetir, sino como un centro absoluto de poder. Cuando uno declara en silencio, yo soy libre, yo soy amado, yo soy próspero, y lo asume con la totalidad del ser, el mundo comienza a reflejarlo con una precisión inevitable. Porque el yo soy no observa la realidad, la crea. Es el punto desde donde todo emerge. Por eso no importa cuánto tiempo pase, ni cuántos obstáculos se presenten. Si el yo soy se mantiene firme en el nuevo estado, la realidad debe inclinarse ante él. En esta permanencia no hay ansiedad, hay estabilidad, una calma poderosa que no necesita pruebas porque ya se ha convertido en el testigo interior del cambio. Así se moldea la identidad, no por lo que uno hace, sino por lo que uno no deja de ser. La persistencia no es una espera, es una declaración sostenida de que ya se es lo que se ha asumido. Y esa declaración, cuando no se traiciona, se vuelve carne, se vuelve vida, se vuelve experiencia concreta. Una de las historias más reveladoras que Neville compartió sobre el poder de la persistencia sin prisa es la de una mujer que deseaba profundamente cambiar de empleo. No era una decisión impulsiva ni motivada por una frustración momentánea. Había llegado al límite de una experiencia laboral que ya no reflejaba su valor interno, pero en lugar de renunciar apresuradamente o enviar su currículum a toda empresa posible, decidió aplicar lo que Neville enseñaba: habitar el fin. Cada noche, antes de dormir, ella se recostaba en su cama y cerraba los ojos no como quien imagina, sino como quien ya vive. Se veía saliendo de una oficina distinta, saludando a nuevos compañeros, sintiendo la ligereza y el entusiasmo de un entorno completamente renovado. No lo hacía con ansiedad ni con el impulso de apurar al mundo, lo hacía con la certeza silenciosa
de quien ya es parte de esa nueva realidad. No necesitaba saber cómo iba a suceder, solo se mantenía fiel a la experiencia emocional del deseo cumplido. Día tras día, siguió yendo a su antiguo trabajo como si ya no perteneciera a ese lugar, pero sin despreciarlo ni pelear con él. Su lealtad estaba en otra parte. No intentó forzar entrevistas, no pidió favores, no se quejó. Solo mantuvo viva su escena interna con una serenidad que para muchos habría parecido pasividad, pero no lo era. Era persistencia pura. Estaba tan convencida de su nuevo estado que las condiciones externas ya no tenían poder sobre ella. Al cabo de unas semanas, de forma completamente inesperada, una antigua conocida la contactó para ofrecerle una posición en una empresa que no solo cumplía con lo que ella deseaba, sino que superaba su visión inicial. No fue un acto de azar, fue la consecuencia natural de su fidelidad a la visión, de su permanencia en el fin. Neville contaba este ejemplo no como algo extraordinario, sino como la confirmación de una ley que siempre opera. Cuando uno no traiciona su nuevo estado, la realidad tiene que inclinarse ante él. Este relato encapsula la esencia de su enseñanza. La fe persistente no necesita empujar, no corre tras nada, no se distrae con las apariencias, sabe, y porque sabe, no se apresura, solo permanece, y al permanecer, crea. Lo que suele desviar a las personas de su visión no es la falta de capacidad para imaginar, sino la facilidad con la que se dejan impresionar por las apariencias. Neville enseñaba que la realidad externa es siempre el reflejo de un estado interior ya establecido, y, sin embargo, cuando lo que aparece frente a los sentidos contradice lo que se ha asumido en conciencia, muchos dudan, se debilitan y abandonan el fin que apenas habían empezado a habitar. La duda es uno de los primeros enemigos de la persistencia. Surge cuando la persona mide su progreso por lo que ve, en lugar de lo que sabe. La mente condicionada por el mundo quiere evidencias rápidas, quiere resultados inmediatos para creer. Pero para Neville, eso no era fe, sino dependencia. Él afirmaba que la verdadera fe es sorda al mundo. No necesita señales porque ya ha elegido vivir desde la certeza. Y cuando esa certeza flaquea, la manifestación se detiene, no porque la ley haya fallado, sino porque el operador dejó de ejercerla. Otro obstáculo común es el tiempo. Las personas se desesperan cuando no ven resultados dentro del marco temporal que su ego ha definido. Se preguntan por qué no ha pasado aún, por qué las cosas parecen iguales, por qué no se sienten diferentes. Y es ahí donde muchos cometen el error de cambiar de estado, de volver al viejo yo, de dudar del poder que ya habían activado. Pero Neville advertía que toda manifestación tiene su proceso de gestación, y que interrumpirlo por impaciencia es como arrancar una planta antes de que florezca, solo para comprobar si está creciendo. Frente a estos desvíos, su recomendación era simple y poderosa: regresar. Regresar al estado deseado una y otra vez, sin importar cuántas veces se haya dudado, sin importar cuán reales parezcan las apariencias externas. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante, de volver al fin como quien regresa al hogar. Neville decía que uno podía caer, sí, pero mientras volviera al estado asumido, mientras reinstalara su conciencia en el lugar del deseo cumplido, la ley seguiría actuando con fidelidad. Persistir no es no tropezar nunca, sino saber regresar con firmeza. Porque cada vez que se elige el fin por encima de la duda, se fortalece la identidad.
y con cada regreso consciente, la visión se enraiza más profundamente en la conciencia, hasta que ya no hay esfuerzo, ya no hay lucha, solo un saber tan natural que nada lo puede mover. Al llegar al final de este recorrido interior, se alza con fuerza la convicción de que cuando la mente se niega a ceder ante las tentaciones de la prisa, el universo se rinde ante una visión sostenida. Cada pensamiento que retorna al fin asumido, cada instante en que se elige habitar la imagen del deseo cumplido, teje una realidad que se transforma a la par. Es un llamado a dejar atrás la urgencia, a liberarse de la trampa del tener que actuar, para, en cambio, abrazar la identidad que ya se ha ganado con la fe constante. El cambio no ocurre en el fragor del movimiento frenético, sino en la calma de la convicción interna, en el silencio que acompaña a quien se reconoce a sí mismo como ya logrado, como ya poseedor de aquello que anhela. Te invito a cerrar los ojos, a respirar profundamente y a permitirte sentir la plenitud del estado final. Imagina que cada exhalación te libera de la duda y cada inhalación te conecta con el yo soy poderoso que siempre has sido. Practica este ejercicio de persistencia. En cada instante en que la prisa insista en irrumpir, suavemente redirige tu mente a la experiencia vivida, al sentimiento de que ya se ha cumplido el deseo. Permanece en esa imagen, sin importar lo que diga el mundo exterior, y verás cómo la propia realidad empieza a alinearse con esa nueva identidad. Porque cuando la visión se sostiene, la transformación es inevitable.